Hola, bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas Democracia Bicentenaria, un esfuerzo, yo digo, maravilloso del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, junto con el Proyecto Ciudadano que tiene ya más de 10 años de acompañarles a ustedes en redes sociales y que ahora también gracias a este maravilloso proyecto aparecemos en pantalla, no solamente en medios regionales, sino en televisión abierta y por cable. Así que le damos la bienvenida a este proyecto de Perspectivas a don Welmer Ramos González. ¿Cómo está, don Welmer? Pues muy bien, don Marlon. Muchas gracias por invitarme a este programa. Nosotros somos los agradecidos, don Welmer. Estamos entrevistando a todas las candidaturas hacia la presidencia de la República. Esto es una hazaña, es una conversación con 27 personas y esta hazaña tiene como fin primordial que la gente conozca mejor cada una de las candidaturas. Obviamente el Partido Acción Ciudadana ha sido protagonista en estos últimos años y usted está en la pelea hacia la presidencia de la República. Así que usted nace un 13 de enero en el 61. ¿Cómo era ese Guanacaste en el que usted nació? Sí, yo nací el 13 de enero de 1961 en Guanacaste, en Liberia, porque en Liberia íbamos a nacer todos los que íbamos a nacer a un hospital, era el único que había en Guanacaste. Fue una época bonita porque yo vivía en un lugar que era mucho campo, es un pueblito muy pequeño en las faldas del volcán Miravalles que se llama Cuipilapa. Sí. Ese pueblito hoy en día debe tener unos 100 habitantes, debe tener unas 30 casitas pequeñas esparcidas en un territorio, tiene una plaza, una escuela y una iglesia que son muy características. Es una zona fresca porque está en las faldas del Miravalles y era todo muy bonito porque las casas más cercanas quedaban como a 100 metros. Y mi familia es una familia grande de 8, somos 8 hermanos. ¿Usted es el menor? Sí, yo soy el menor. Y entonces éramos 10 en la casa, ya éramos multitud. Entonces, don Jorge y doña Coralina. Coralia. Coralia. Sí. Mi papá, Jorge Ramos Ramírez, papá era nacido en Santa Bárbara de Heredia, mamá es de San Ramón, y emigraron hacia Tilarán, y ahí se conocieron en Tilarán. Había mucha emigración de la meseta hacia esa zona, y entonces fundaron una familia y vivimos en un pueblo alejado. Para tener una idea, a 22 kilómetros era donde se podía ver un auto, ¿verdad? Había que ir a caballo para poder llegar a Bagaces donde circulaban autos, pero en Cuipilapa un auto era extraño verlo, era solo en el verano y en condiciones muy especiales. ¿Qué recuerda de la escuela, don Welmer? Era una escuela con 2 maestros, era una escuela unidocente. Sí, era bidocente. Ajá. Y era una casa de hacienda alta. Y entonces en la parte de abajo jugábamos nosotros porque era de mucha altura. Y en el segundo piso estaban 2 aulas y había ahí también la parte de la escuela del maestro y tenía corredores alrededor que nos gustaban mucho para jugar. Y entonces teníamos una vista amplia del panorama de alrededor. ¿Qué recuerda de esa escuela? Digo porque hay detalles que sería muy bonito que la gente conozca, porque todavía sigue siendo un sistema muy particular ese, el que a usted le tocó vivir. Sí, éramos pocos y cuando íbamos al recreo grande, que hacíamos mejenga, teníamos que invitar a todos los grados que estábamos para poder juntar tal vez unos 12 y poder hacer la mejenga. No teníamos bola muchas veces y entonces inventábamos algo que rellenábamos y con eso jugábamos, ¿verdad? Qué lindo. Alguna vejiga de cerdo que se utilizaba en aquel tiempo y eso era una buena bola de fútbol. La campana que teníamos no era campana, era un riel de tren, un pedazo de riel de tren, amarrado con 2 alambres y entonces con un martillo se le daba y eso era la campana y había mucha calma. Yo considero que un motor uno lo podía oír a 3 kilómetros de distancia, dada la... 3 kilómetros. Sí, si estaba uno con el viento corriendo a favor, entonces lo podía oír.
era, y se lo digo porque cuando yo iba a dejar almuerzo a mi familia que estaba trabajando en el campo, entonces a veces estaban con una motosierra sacando postes o sacando alguna regla, y entonces yo tenía que escuchar el sonido para llegar ahí, y entonces eso era muy, muy agradable. Ahí crecí, hacíamos una serie de obligaciones, teníamos cada uno obligaciones. Yo tenía que desde muy pequeño separar los terneros de las vacas en la tarde para que el otro día hubiera leche. Tenía que preparar la luz que teníamos, era una carbura. Una carbura es una lámpara que tiene unas piedras que se ponen en un compartimento y se le deja caer una gota de agua, entonces genera gas metano y se prende y eso alumbra. Entonces teníamos carburas, yo tenía que preparar las carburas todas las noches porque eso hay que... ¿Cuántas? No, teníamos 2 o 3 carburas, ¿verdad? Entonces era la luz que teníamos. Ya posteriormente teníamos lámparas Coleman, que eran unas lámparas de campín, y entonces una maravilla. Pero no había luz eléctrica. Yo conocí un tractor cuando tenía como unos 8 o 9 años. Me impresionó terriblemente un tractor porque podía mover piedras que yo creí que estaban ahí sembradas para siempre. Pude ver también, conocí San José, me pasaron algunas anécdotas. Alguna vez vine a San José con mi hermano, y mi hermano Freddy, que es 7 años mayor que yo, me dice, y ya tenía más edad, tenía unos 16 años, me dice: Freddy, lléguese al Gimnasio Nacional, porque ahí voy a estar yo entrenando. Y entonces le digo: ¿cómo llego al gimnasio? Me dice: coge el bus del Alto Guadalupe a San José y lo deja en tal parte, pregunte dónde queda el Parque Central. Y yo pregunté y me dice: coge el bus que dice Sabana Cementerio. Y entonces le dice al chofer que lo deje en el estadio, en el gimnasio. Y entonces en el Gimnasio Nacional. Y me monté en el bus y le dije al chofer, eché la plata ahí, que eran 35 céntimos, una cosa así. Y me monté y le dije al chofer: me vas a dejar, si me haces el favor, en el Gimnasio Nacional. Como a la hora y resto, dije yo, seguro ya vamos llegando. Entonces le pregunté al señor, recuerde que yo me quedo en el gimnasio. Y me dice: bueno, ahora en esta tercera vuelta. Entonces yo le aviso, dice que se me había olvidado, perdón. Y entonces llegué al gimnasio y ahí estaba mi hermano esperándome. Pero es una anécdota, pero conocí bastante San José con esos 35 céntimos dando vueltas, ¿verdad? Qué cosa más linda. Luego usted estuvo en un colegio agropecuario también, sí, que fue un salto que dio luego de estar en, digamos, en una formación, diría yo, mucho más rural, ¿verdad? Sí. Que fue como salir de algún modo de esa ruralidad en un momento determinado. Mire, nos movimos, ya cuando yo tenía tal vez unos, ¿qué serían? 11 años, papá se movió de Cuipilapa 6 kilómetros y entonces pasamos a un centro de población que es La Fortuna de Bagaces. Y ahí, entonces, exactamente en el año que yo salía de la escuela, al año siguiente, o sea, de inmediato abrieron el colegio de Fortuna. Entonces yo llegué, ingresé a ese colegio, un colegio agropecuario muy bueno. Ahora yo lo veo en perspectiva, que era muy bueno, tenía profesores muy abnegados y teníamos un sistema de disciplina que era también muy, muy seria. Estuve 4 años ahí, aprendí muchísimo. Sí, cerró en Cañas, usted ha hecho su formación. Y después pasé a Cañas porque el colegio era de 6 años y yo quería salir en quinto para entrar a la universidad y me pasé a Cañas. Cañas era ya era una metrópoli Cañas comparado con lo que... No, pero usted ya había hecho el viaje por San José, entonces eso le era muy familiar. Pero seguía siendo Cañas una gran ciudad para mí, para aquel muchacho, aquel adolescente que se enfrentaba... Qué lindo, sí. Qué lindo. Don Welmer, ¿sabe qué me llama mucho la atención? Que usted tuvo una experiencia, digamos, muy rural, no solamente, digamos, escuela y colegio, sino también luego el animarse a estudiar economía, que era también como, digamos, salirse de todo ese ecosistema que usted de algún modo había vivenciado con su propia familia, asociada a la ganadería, y me decía usted que inclusive asociado a, digamos, a temas agrícolas.
¿Cómo fue ese salto para convertirse en un economista? Porque su bachillerato lo hace en la Universidad de Costa Rica y me gustaría que nos cuente si en algún momento usted pensó en otra carrera Sí. y si tuvo alguna otra posibilidad en la universidad. Voy a decir que usted dice que se dedicaba a la ganadería, eso suena tal vez a pretencioso. Papá era un pequeñito productor Sí, lo sé. de granos y demás, y entonces teníamos unas vaquitas para la leche y para que generaran algún ingreso, y entonces eso era. Y recuerdo que mamá me hacía las camisas, ¿verdad? Y los pantalones, ¿no? Entonces, a veces las camisas quedaban con el cuello, con las mangas un poquillo paradillas para acá y demás, pero vivíamos muy felices. En mi casa vivíamos muy felices. Sí, yo quería estudiar medicina y ese fue un primer intento, pero después me di cuenta que tenía repulsión para cierto. En biología había que tocar sapos y culebras, había que tocar las muertas y vivas y demás, y me daba a mí asco. Y entonces pasaba muchos días sin comer carne. Y entonces decidí que esa no era una buena, no era una buena vía. Y entonces, a pesar de que llevé biología 1 y química y la otra química en la universidad, en el primer año que llevaba generales llevé esas, me di cuenta que no, y entonces lo otro era economía, que sí me gustaba. Y me metí a estudiar economía y creo que hice una buena elección. Me satisfizo mucho esto. Ahora, debo decir que al principio trabajé en el Banco Central, que es una institución con una cultura institucional muy buena. Como investigador ahí, ¿verdad? Sí, estuve en el banco, de todo hice, ¿verdad? Yo entré con un puesto de economista. En el 83 me parece que fue eso, ¿no? Entré en el 83 y aprendí muchísimo de un Banco Central que exigía con una cultura organizacional que exigía aprender, ¿verdad? Había que ser excelente, exigía honestidad al máximo, no se podía llegar ni un minuto tarde, pero había un problema, que lo que hacía en el Banco Central era como muy estéril, era política monetaria, política cambiaria, etcétera, y yo sentía mucho más inclinación por lo social y por hacer cambios. Habían cosas que se estaban quedando atrás en Costa Rica, que eran problemas nacionales, y yo he tenido enemigos. Y los enemigos míos son los problemas nacionales. El resto de la gente, todos son amigos. Pero, ¿algún presidente en el Banco Central que usted recuerde con mucho cariño e inclusive admiración? mire, con todos me llevé bien, ¿verdad? Pero ahí al principio hubo jefes, ¿verdad? Que yo los estimé mucho. Ahí creo, me acuerdo de Eduardo Méndez, que era un jefe que yo tenía, Everardo Vargas, otro señor que también, bueno, y yo tenía los directores de la división económica. Sí, había gente buena. Don Bernal Jiménez, un buen hombre, don Bernal. ¿Quién es el economista que le marca su vida? Mire, tengo que decir que yo comencé a leer economía y me encontré que estaba un Osvaldo Zunkel, por ejemplo, Raúl Prebisch de CEPAL. Cuando yo comencé a leer que habían diferentes opciones en economía diferentes a las que me enseñaban únicamente en la universidad, comencé a ver que lo social tenía que ver con economía y que la economía no era tan etérea cuando se veían otras doctrinas económicas. Y entonces el estructuralismo, por ejemplo, era bastante distinto a unas enseñanzas muy etéreas, que era el monetarismo de la época, de Friedman y demás, y comencé a darme cuenta que existían otras opciones y versiones de mundo que lo podíamos gestionar para que fuera más igual, más equitativo, más justo, y que eso se gestionaba desde la economía, que no era dejar que los mercados hicieran lo que les diera la gana, porque los mercados pueden ser monopolios, oligopolios, pueden ser... el poder de mercado puede extraerle rentas a los consumidores y a los otros participantes del mercado, y que tienen que haber, el Estado y el mercado se complementan. Y eso me impactó mucho y comencé
a darme cuenta que tenía que salir del banco. Entonces di un giro. En determinado momento me fui de asesor legislativo con menos sueldo, ¿verdad? Yo tenía un puesto fijo en el Banco Central. ¿Era propietario? Sí, sí, sí. Y me trataban muy bien. Pero puede regresar a esa propiedad cuando quiera. No. ¿Renunció a ella? Después le renuncié, al tiempo le renuncié, eso fue en el 2006. Sí, en el 2006. Sí, yo no le conté a mi esposa de que iba a ganar menos porque era un asunto y me fui ganando un poco menos, pero me sentí muy realizado porque comencé a influir desde la ¿De quién era política. asesor legislativo, don Elmer? ¿De quién era asesor legislativo? Yo fui asesor legislativo de la fracción del PAC. ¿Pero de qué diputado? Estuve con Francisco Molina, después estuve con don Gustavo Arias. Con don Gustavo. Y después con Manrique Oviedo. Estuve con varios. Me gustaría ahora, a propósito que usted habló de doña Evelyn, ¿en qué momento apareció doña Evelyn en su vida y cómo eso le marcó también otra forma de ver la vida? Mire, trabajaba yo en el Banco Central y entonces uno tiene amigos y amigas y un día llegó una amiga con una pelirroja guapísima. Y entonces me interesé y comencé a hacer lo que hacen algunos así frente a cámara, que comienzan a brincar para que lo vean, ¿verdad? Y no me daban a mí. ¿Era galán usted entonces? ¿Era muy galán usted? No, yo no era galán, no, yo digo tratando de que me viera la pelirroja y que me diera pelota. No lo logré por mucho tiempo, bueno, hasta que al final de insistir, porque eso sí he tenido yo, persistente y más con la grandísima motivación que tenía, nos hicimos novios y nos casamos. Ha sido Evelyn una compañera de vida. Se ve, ¿sabe por qué? ¿Sí? ¿Todavía le brillan los ojos? Claro, así es. Sí. Qué bonito, qué bonito. ¿Qué libro está leyendo, don Albert? Mire, yo leo muchos libros de economía. Ahora estoy leyendo uno de Zuckman. Se llama Gabriel Zuckman y de Emanuel Sáez. Es un libro que tiene que ver sobre cómo las empresas transnacionales evaden el pago de impuestos en todos los países y cuáles son los mecanismos y cuánto le cuesta esto a los países. Hace poco atrás estaba leyendo uno de Paul Krugman que se llama Los zombies económicos, ¿verdad? Y los zombies económicos son cosas que los economistas los dan por ciertos pero que no son verdad. Por ejemplo, un zombie. Dicen, si aumenta la tasa de interés, aumenta el ahorro, porque eso incentiva a la gente a ahorrar. Eso es una mentira grandísima. La mayoría de la población están endeudadas. Si usted aumenta la tasa de interés, lo que hace es extraerle más recursos. El ahorro no depende de la tasa de interés cuando se trata de las personas. Depende de si tienen un ingreso que les permita generar ahorro. Por supuesto. Y entonces hay una serie de zombies de ese tipo, ¿verdad? Por ejemplo, otro zombie que dicen, si aumentan los impuestos, eso es regresivo, o sea, la economía. Si usted le aumenta los impuestos proporcionales a los que están generando ganancias exageradas para que el Estado invierta en educación, en salud, eso genera más bien más crecimiento. Entonces hay una serie de zombies que se dicen por ahí y yo los tenía identificados esos zombies, pero Paul Krugman Paul Krugman es un premio Nobel en economía y les recomiendo que lo lean. Paul Krugman los va puntualizando muy bien. Entonces yo me divierto mucho con eso. Bueno, es el área de formación suya, ¿cómo no se va a realizar ahí? Don Welmer, ¿sabe qué? Me llama mucho la atención que usted estuvo en esa ruralidad y luego se ha traído su vida también a la vida política. ¿Todavía conserva algún tipo de relación o cercanía con las personas con las que estuvieron con usted en la escuela o el colegio? Y si de casualidad pertenece a algún chat, digo yo, porque ahora a propósito de la política y uno participa en esos procesos, el estar en un chat debe ser una cosa súper simpática porque deben de repente recriminarle algo, no a tono suyo, sino tal vez del partido o inclusive de la administración actual. Tenemos un chat
que creo que estamos como 80 de la generación mía del colegio. Ajá. Ajá. No, de la Fortuna de Bagaces. Ajá, de la Fortuna. De ahí tenemos un chat que estamos como 80. Participamos todos los días. Me entero yo de la vida porque yo sigo muy, muy cercano de todos, ¿verdad? Qué bonito, ¿eh? Y hay, claro, y entonces recordamos a veces historias y hay muchas de las compañeras que son muy buenas escritoras y entonces hacen el relato muy ameno y entonces, claro, pero tengo excelentes amigos en La Fortuna de Bagaces, en Cuipilapa, en Bagaces, en la parte de Upala, porque esto queda limítrofe. Sí, es también, limítrofe. entonces tengo ahí muy buenos amigos y me gusta mucho conversar con ellos y esto a veces no le queda a uno el tiempo, pero lo que más disfruto yo es sentarme con ellos en una noche y contar historias y con una guitarra cantar un rato. ¿Toca guitarra? No, yo no toco guitarra. ¿Canta? Pero, Tampoco. Tengo terminaciones, pero me atrevo a eso. Y entonces, no sé, ahí está. Qué bueno. En Upala íbamos a una familia, ahí está don Francisco Jiménez y la familia, un señor Oliden González, Omar, y entonces con todos ellos nos reuníamos y con unas sándwich. ¿Cómo se extrañan esas cosas, verdad? Sí, y lo pasamos muy bien y nos contamos las historias y nos contamos las ilusiones y también las otras penas y entonces la pasa uno muy bien. Eso yo lo disfruto mucho. Don Walmer, ¿qué series ve usted con doña Evelyn ya cuando llega a su casa, tranquilo? ¿Tiene alguna serie favorita de Netflix? Mira que nosotros no vemos... ¿No ven televisión? No vemos televisión. En mi casa, de verdad, tengo que decir que creo que el televisor se fregó hace como 2 años y está ahí. Sí vemos... ¿Qué música escucha entonces? Música. Ajá. Vea, música sí me interesa. Yo escucho música pop de los años 80s y 90s. Ah, qué buena. Y también tal vez un poco de jazz gitano, un poco de música, tal vez música clásica, pero que con un poco más de ritmo, vals y foxtrot, también tangos a veces, bien tocados, con violín, buenas orquestas. A mí me gusta eso es muy variado para la música. Qué bonito, qué bonito. Entonces en su casa lo que queda es escuchar música porque el televisor está apagado. El televisor está apagado y tengo que hacerle una incidencia. El televisor que ya dejó de funcionar era de esos que eran largos para atrás. Ah, sí. Tengo que buscar a alguien. Eso es una reliquia, don Welmer. De hecho, lo puede poner en la sala como si fuera un adorno ya. Bueno, yo haría eso, digamos. Sí. Cuando usted dice, necesito sacarme de toda esta vorágine de la vida política y estar tranquilo, pero también compartir con alguien que le ayude de algún modo a calmarse y pasarla bien, ¿qué haría? O sea, ¿qué es lo que hace usted? Supongo que, como hace un rato le brillaban los ojos porque estaba hablando de doña Evelyn, es con doña Evelyn eso, ¿verdad? Pero, no sé, de repente tal vez un hermano, otra persona, o alguna otra persona protagonista en su vida que le ayuda a catalizar todas esas cosas que de repente hay veces que uno necesita esa compañía. Sí, a mí me gusta ir donde mis suegros, ahí hay los hermanos y hermanas de doña Evelyn y los cuñados y toda la familia es gente amena, es gente muy de camaradería y la pasa uno bien, entonces hay buen esparcimiento porque nos contamos chistes y hacemos un buen rato. Pero también mi familia es muy grande y tenemos bastante unión, somos los 7 hermanos y mamá. Mamá tiene 97 años y entonces... ¿Y cómo está su mamá en este momento? Bien, está contenta, alegre y tiene la ilusión y siempre me da muy buenos consejos, mamá. ¿Quiere que usted sea presidente, su mamá? Mire, mamá siempre me da muy buenos consejos y siempre me dice que tengo que luchar por las causas justas y por los que no tienen voz. Y siempre me ha impulsado en ese sentido y me dice, usted haga lo que usted crea de corazón que es correcto.
Qué bonito, ¿eh? Sí. Pues bueno, muchas gracias por regalarnos este ratito para no solamente conocer al Welmer economista que todos conocemos o al protagonista en la vida política del Partido Acción Ciudadana, sino también conocer esos otros detalles tan bonitos que nos ha contado, que creo que son únicos, por cierto. Hemos tenido la oportunidad de conversar con el candidato del Partido Acción Ciudadana, don Welmer Ramos González. Un hombre que desde Bagaces ya tenía muy claro que su vida iba a estar relacionada con la vida social y que de repente se encontró una mujer maravillosa que le ha acompañado para construir lo que para él también es algo cercano al corazón. Les invito a que sigan acompañándonos en este trabajo maravilloso que es el Colegio de Periodistas en coproducción con el Proyecto Ciudadano Voto CR.